Y ahora sí, comencemos a grabar la pantalla. Arrancamos entonces en el ejercicio número 56 del módulo. Listo, recordamos siempre utilizar, por favor, los códigos oficiales. Listo, vamos a compartir pantalla sobre el módulo. Listo. Entonces, en una encuesta realizada a 10.000 automovilistas que circulan en una ciudad, se detectó que 10 de cada 6 automóviles eran de motor 4 cilindros. ¿Qué número decimal indica el porcentaje de automóviles de 4 cilindros que circulan en la ciudad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar la cantidad de automovilistas en general. ¿Listo? Entonces, revisamos la encuesta a 10.000 automovilistas y 10 de cada 6 eran de motor 4 cilindros. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro valor de la encuesta y dividirlo entre la muestra. Nuestro valor de la encuesta entonces será 1000, ¿cierto? Dividido entre la muestra. ¿La muestra de cuántos conductores es? ¿Listo? ¿De cuánto es la muestra? ¿No? ¿Ni idea de cuánto es la muestra? Entonces, la muestra va a ser la cantidad de la población que estamos preseleccionando. ¿Listo? La preselección dice que es 10 de cada 6. Entonces, vamos a tomar nuestro valor específico y vamos a dividirlo entre la cantidad de la muestra, que para nuestro caso poblacional es de 10. ¿Listo? Entonces, tenemos este valor. Simplemente lo que vamos a hacer es dividirlo entre el total. Eso quiere decir que lo vamos a dividir entre 10. Esto nos da como resultado 100. ¿Listo? Y este valor lo voy a multiplicar por la cantidad de automóviles que son de motor de 4 cilindros. Para este caso, la cantidad de motores son 6. ¿Listo? 100 por 6 es igual a 600. Ya tengo mi primer valor, ¿cierto? Ya tengo mi valor específico que es de 600. Para yo poder determinar ese porcentaje, ¿listo? Entonces simplemente voy a hacerme la pregunta siguiente. Vamos a hacer una regla de 300. Voy a decir que 10, 100, 1000 es mi cantidad total y esto equivale, mentiras, 10.000 es mi cantidad total y esto equivale al 100% de mi población. ¿Listo? Voy a decir que 600, ¿a cuánto equivaldrá? ¿Listo? Este es el valor que yo desconozco. Para poder determinar cómo es el valor que yo desconozco, entonces vamos a hacer una regla de 3 simple. Las reglas de 3 simple entonces se darán en una multiplicación o una división. Este por este se va a multiplicar y vamos a dividir entre este valor. ¿Listo? Entonces 600% dividido entre 10.000. Entonces vamos a tener, espérenme un segundito por acá, yo listo la calculadora para hacer los cálculos rápido, que no la tengo a la mano. Listo, entonces vamos a decir que son 600%, eso me da 60.000 y voy a dividir esos 60.000 entre 10.000. Eso me da 6 como resultado de mi porcentaje. Entonces, el 6%. Ahora lo que me preguntan es a qué decimal equivale el 6% de la población. ¿Listo? ¿A qué decimal equivale este 6%? Nosotros vamos a tener que en los decimales vamos a tener dos casos cuando estamos hablando de porcentajes. Si el valor del porcentaje es menor a 10, el valor va a ser 0.0. Es decir, si es el 1% será el 0,01, si es el 2% será el 0,02, si es el 6% será el 0,06 y así sucesivamente. Si vamos de 10 en adelante, entonces será 0,10. Por ejemplo, el 10 será 0,1, el 20 será 0,2, el 30 será 0,3 y esa es la forma de encontrar el decimal. Como es el 6, es menor a 10, entonces será 0.0. ¿Listo? 0.06. Entonces, en la 56, la respuesta tenemos es 0.06, que equivale a la C. Listo, esa es la que tenemos como la C. Vamos con la siguiente pregunta. Observa la siguiente gráfica que muestra los días que se tardan 20 trabajadores en cubrir con pasto el área que aparece ahí de los jardines. Entonces, me esperan un segundito, yo por acá voy a borrar los dibujos. Listo. Entonces, observa la gráfica que muestra lo que se tardan 20 trabajadores en cubrir con pasto el área de los jardines. Como hemos estado viendo, entonces, como tal, estamos viendo lo que se llaman, estamos viendo lo básico de una ecuación, o sea, antecitos de una ecuación, y estos se llaman
Entonces, reglas de 3 simples. ¿Listo? Para nosotros determinar esta regla de 3 simple, entonces vamos a tomar el valor que desconocemos. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior hay unos signos de interrogación. Acá hay uno, acá hay otro. Entonces, en este no conozco la cantidad de días, en este no conozco el área. ¿Listo? No conozco el área, no conozco los días. Entonces, van a ser 2 reglas de 3 distintas. La primera regla de 3 que vamos a tener, entonces, es que vamos a escoger uno de los valores que conozco completo. Recordemos que en las reglas de 3 simples siempre tenemos 2 variables. Una de las variables en nuestro caso pues serán los días. Y la otra de nuestras variables pues será la otra, que nos aparece acá, que son el área. ¿Listo? Los días que conozco, pues me voy a ir a esta gráfica que es la que conozco. Yo sé que por 7 días voy a tener 2.310 de área. Área, recordemos, se da en metros cuadrados. Listo. Voy a preguntarme, porque es el valor que desconozco, en 660 metros cuadrados. Recuerden, este sombrerito es el cuadrado. 660 metros cuadrados, ¿cuántos días equivalen? ¿Listo? Para poder determinar la cantidad de días. Recordemos que las reglas de 3 simples son multiplicaciones y divisiones. Multiplicamos en X. Y ese resultado lo dividimos entre el vecino. Listo. Entonces son 660 multiplicado por 7. Tratan de ir siguiendo el ejercicio en casa. 660 por 7, que son 4.620. Listo, el valor de la multiplicación. Y a eso lo dividimos entre 2.310. Eso me da 2 como resultado. Listo, entonces acá en el denominador vamos a poner, en la parte de abajo vamos a poner 2. Listo, ya sabemos entonces por descarte que está entre la B y la D. Ahora tenemos que determinar el área que estamos observando. Para eso tenemos 2 opciones. La primera es que gráficamente podemos determinar el área. ¿Por qué? Porque a mí me están dando aquí los valores. Entonces, si yo trazo una línea que vaya desde el valor de mi área hasta donde se supone que cruza, yo debería saber más o menos, o un valor aproximado de cuánto será. Entonces, lo más lógico es que sea esta, que es entre 2 y 6.600. ¿Por qué 6.600? Porque está entre 6.000 y 7.000. Gráficamente hablando podemos determinarlo, pero matemáticamente hablando también. Entonces, lo mismo, voy a hacer otra regla de 3 simple, voy a decir que en uno tengo mis días y que en el otro tengo mi área. Listo, la cantidad de días entonces van a ser 15, me estoy fijando en esta que está acá. En 15 días el área es de 4.950 metros al cuadrado. Voy a decir que en 20 días, ¿cuál será mi área? Lo mismo, multiplico en cruz con la unidad que conozco. ¿Sí ven? Aquí multiplicamos en esta diagonal porque es la unidad que conozco. En esta voy a hacer lo mismo. Multiplico en cruz en la unidad que conozco y divido entre el valor de al frente. Multiplico acá, divido acá. ¿Listo? 4.950 por 20 dividido entre 15. Los 4.950 por 20 nos da 99.000 dividido entre 15 nos va a dar 6.600, que es el mismo valor que por la gráfica nos estaba dando. Entonces está ambas maneras de hacerlo. ¿Listo? 6.600. Entonces la respuesta de la 57 tenemos la D. La D. Por favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Listo, ya estaban silenciados. Entonces la D. ¿Listo? La D es la que tenemos. 6.600. ¿Listo? Lo podíamos intuir porque la gráfica se encontraba entre 6.000 y 7.000. Entonces, el valor promedio, este estaba entre 13.200, estaba muy elevado, por ende este ya de entrada no era. ¿Listo? Sabíamos por simple lógica que era la D, pero pues matemáticamente esta es la regla de 3 que encontramos y la 57 es la D. Voy a borrar por acá los dibujos y vamos a continuar. Espérenme aquí un momentico, cierro la aplicación y 58. Tenemos este número. ¿Listo? Recordamos que los números se dividen en, podemos hacer su clasificación en unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad de millón, decena de millón y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, el último número que encontramos siempre va a ser la unidad. ¿Listo? 0 unidades. El número anterior a ese pues serán las decenas. Y así vamos a irlo representando. El número que le sigue serán las centenas. Recordemos que
Las unidades, entonces, son los números que se encuentran ubicados entre el 0, ¿listo? Y el 9. Si son mayores a 9, por ejemplo, este que ya es 50, ¿sí? No tomen en cuenta los que siguen, sino solamente acá, ya tendría 5 decenas, 0 unidades. ¿Listo? Unidad decenas. Decenas porque son grupos de 10. ¿Listo? Cuando ya se nos pasan los grupos de 10 que podemos formar, ¿listo? Que es hasta el número 99, vamos a hacer uso del 100. ¿Listo? 750. Lo mismo, aquí vamos a hacer uso de las unidades hasta el 1000, unidades de millón y así sucesivamente. La básica serán entonces unidades, decenas y centenas. Después de las unidades, decenas y centenas vamos a tener algo más que las acompañe. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a decir que estos se dividen en. Aquí tenemos nuestro mismo número escrito. Entonces vamos a tener unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. ¿Listo? Unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón y una unidad de 1000 de millón. ¿Listo? Vamos a tener cada uno de estos en el número que nos están preguntando. Ya vamos a identificar a qué obedece cada uno. Listo, unidad, decena, centena. Entonces la unidad vendría siendo el número 0, porque es el último número de la tabla. La decena, entonces vendrían 105. Las centenas, entonces vendrían 107. Las unidades de 1000, entonces serán 2. Las decenas de 1000, entonces serán 6. Las centenas de 1000, entonces serán 8. Las unidades, unidades de cena, centenas. Unidad de millón, entonces vamos a tener 4. Decenas de millón, entonces vamos a tener 9. Centena de millón, entonces vamos a tener el 3. Y la unidad de 1000 de millón, entonces será 1. ¿Listo? Esta es nuestra distribución del número. Me dice que a esa distribución que ya conozco, voy a sumarle una centena de millón. Vamos a ver dónde se encuentran las centenas de millones. ¿Listo? La centena de millón se encuentra acá. Es decir, que a este 3 voy a sumarle un 1 y muchos ceros. Recuerden que cualquier número sumado por 0 pues será nuestro mismo número y 3 más 1, 4. Entonces vamos a buscar una que va a tener un 1, que es la unidad de 1000 de millón, un 4 en el siguiente y el resto de números normales. La única que tiene 4 entonces es la D, 58 es la D. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, ejercicio número 59. Me preguntan cuál es el máximo común divisor entre 64, 72 y 80. Vamos a hacer las divisiones para cada uno de los números. Recordemos que el máximo común divisor es la máxima cantidad, como su nombre lo indica, entre la que yo puedo dividir sin que me sobre o sin que me quede un valor decimal, ¿listo? O que sin que me quede residuo. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos el máximo común divisor, es decir, son números enteros. Arranquemos con el número más grande. Listo, arranquemos con 16. 16 es nuestra respuesta más grande, probémoslo con 16. Listo, 80 dividido entre 16 me da 5. Este me da un número entero. Listo, 72 dividido entre 16 me da 4.5. De entrada no puede ser 16 porque me da un valor decimal. Si me da un decimal, entonces no es un número divisor entre las tres. Vamos a probar con el otro que le sigue. Entonces, entre 8, porque sabemos que entre 1 y entre 2 es divisible. Cualquier número es divisible entre 1. Y todos son pares, por ende todos son divisibles entre 2. Pero estamos buscando el número más grande por el que se puedan dividir todos. Entonces vamos a probar con el 8. Número que multiplicado por 8 me dé 64, que sería 8. Número que multiplicado por 8 me dé 72, que sería 9. Y número que multiplicado por 8 me dé 80, que sería 10. ¿Listo? Eso quiere decir que el máximo común divisor entre 64, 72 y 80 es el 8. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Me dice que un teatro tiene un volumen de 2.400 metros cúbicos. Recordemos que para que tenga volumen tenemos que tener una figura en 3 dimensiones, alto, ancho, profundo. O si no, no sería en 3, sino en 2 dimensiones, que sería solamente alto por ancho, y nos estaremos determinando el área, pero no el volumen.
¿Listo? Si la quinta parte del volumen del teatro se ocupa para los espectadores y a cada espectador le corresponde 1.5 metros cúbicos, ¿para cuántos espectadores hay espacio? Listo, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Yo voy a decir que en total tengo para repartir de espacio 2.400 metros cúbicos. ¿Listo? Voy a repartirlo entre la quinta parte. Recordemos que multiplicar por un quinto es igual a dividir entre 5, que multiplicar por un sexto es igual a dividir entre 6, por un décimo entre 10, y así sucesivamente. Pues voy a tener este valor y voy a decir que este valor entonces yo lo voy a dividir entre un quinto, es decir, entre 5. 2.400 metros cúbicos dividido entre 5. Esto me daría 480 metros cúbicos. Listo, metros cúbicos. Recordemos que el sombrecito indica elevado a la. Entonces, metros cúbicos. Ya tengo el valor que puedo ocupar, o sea, que es la quinta parte del teatro. Y ahora a cada persona le corresponde 1.5 metros cúbicos. Entonces, 480, que es mi valor que me queda por repartir, entre 1.5 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, estamos en 3 dimensiones también. Y eso nos va a dar entonces 480 dividido entre 1.5, que nos daría 320. ¿Listo? Entonces, la capacidad completa por la que se puede dividir es de 320 metros cúbicos. La T, 320. Vamos con la siguiente. Aida pesa 1 gramo de alguna sustancia en su balanza. ¿Cuál de las siguientes opciones representa su equivalente en miligramos? Recordemos la escalita que estábamos viendo la vez anterior, que nosotros teníamos que multiplicábamos o dividíamos dependiendo lo que necesitáramos realizar. Espérenme un segundito, voy a dejarles de compartir pantalla. Ya les vuelvo a compartir, voy a buscar por acá el Chrome. Y buscamos entonces la misma escalita, ¿listo? Espérenme un segundo. Ya pego allá la misma imagen. Listo, un segundito. No me les demoro más. Entonces recordemos que la unidad básica entonces era el gramo, el metro, ¿sí? Y vamos a tener una escalera de conversión de medidas. Y que vamos a tener algo que se llaman índices y subíndices. Recordemos que los subíndices son los más pequeñitos y los índices serán los más grandes. Entonces, entre más arriba se encuentre de la escalera, más grande será nuestra escala. ¿Listo? Más grande será nuestra unidad. Y entre más abajo se encuentre, pues será más chiquitica. Entonces voy a pegar por acá, ya les comparto pantalla. ¿Listo? Denme un segundito mientras termino de acomodar acá las imágenes. Y ya les comparto. Listo. Voy a volverles a compartir pantalla, por favor. Me confirman cuando ya la puedan ver nuevamente. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a tener esta escalita y decimos que la sustancia en la balanza que Aida está pesando es de 1 gramo. Entonces, gramo se encuentra en el centro de la unidad. Recordemos que para nosotros realizar elementos en la balanza, báscula, cualquier cosa relacionada con peso, lo vamos a llamar en gramos. ¿Listo? Entonces, 1 gramo y nos pregunta a cuánto equivalen miligramos. ¿Listo? Miligramos se encuentra mucho más abajo de la unidad. Recordemos que si se encuentra más abajo, la unidad va a ser más grande, o sea, el número va a ser más grande. Y que vamos a multiplicar sucesivamente por 10 cada vez que bajemos un escalón. ¿Listo? De gramos a decigramos se llaman iguales, ¿no? Como en metros. Entonces, deci, centi, mili, deca, hecto, kilo. ¿Listo? En metros, en unidades, en volumen, en lo que sea, se llaman siempre igual. Los superíndices y los subíndices serán igualitos. ¿Listo? Lo único que le cambia es la terminación. Entonces, kilómetro, kilogramo, kilolitro. Hectogramo, hectómetro, hectolitro. Decigramo, ¿sí? Decagramo, decámetro, decalitro. ¿Listo? Se llaman exactamente iguales. Lo único que le cambia simplemente es la terminación. Listo. Ahora sí, entonces vamos de gramo a miligramo. ¿Cuántas veces tiene que avanzar en la escalera? Pues de gramo a decigramo va 1. De decigramo a centigramo vamos 2. De centigramo a miligramo vamos 3. Como vamos bajando en la escalera, no subiendo, multiplicaremos por 10 de forma sucesiva. Entonces, vamos a decir que 1 lo multiplicamos por 10
para pasar de gramos a decigramos. ¿Listo? Esto multiplicado por 10. 1 por 10, 10, ¿cierto? Ahora, multiplico nuevamente por 10 para pasar a centigramos. 10 por 10, 100. Ahora, de centigramos, ahora sí, por fin, para llegar a miligramos, vuelvo y multiplico por 10. 100 por 10, entonces me dará 1000, ¿cierto? Simplemente voy aumentando ceros o corriendo la coma hacia la derecha la cantidad de espacios que se indique. Por ejemplo, 1, 2, 3. Voy a correr 3 veces la coma. ¿Qué implica correr la coma? Que cuando no tengo nada, pues relleno con ceros. ¿Listo? Es lo mismo que nosotros entonces estar diciendo. Aquí yo tengo un 1, una coma y un 0 imaginario. ¿Listo? Recuerden que 1,0 o cualquier número, coma 0, pues es el mismo número. Entonces, voy a correr la coma 3 veces. Acá corrí una vez. Quito esta y pongo la coma acá. Una. Voy a correr 2 veces. 2, 3, coma 0, pues es lo mismo que 0. ¿Listo? 1000 igual a 1000. Lo único que hicimos fue simplemente correr la coma 3 espacios hacia la derecha. La opción correcta entonces será C1000. ¿Listo? D no, C. Es que esta cosa me los acomoda. ¿No? Listo, ahora sí. C1000. ¿Listo? Mi respuesta es 1000. Simplemente corrimos hacia la coma hacia la derecha la cantidad de veces que nos indica. Listo. Lee con atención y contesta la siguiente pregunta. Nos quedan, recuerden que el suma a los 40 minutos nos corta, apenas se salga de la sesión, volvemos a ingresar. ¿Listo? Lee con atención y contesta la pregunta. A la población joven de cierto país, que representa el 68,9%, se le aplicó una encuesta sobre las actividades que realizan en su tiempo libre, de la cual se desprendió la siguiente tabla. Actividades: ver televisión o cine, la frecuencia de preferencia en miles, porcentaje de jóvenes respecto a la población. ¿Listo? 2220. Dice que está dada en miles. O sea que solo faltan 3 ceros. ¿Listo? Porque si está dada en miles, entonces le hace falta 3 ceros. ¿Listo? Para que nos dé la expresión correcta, creería yo. Y nos dice acá que entonces tenemos que eso representa el 18,5% de la población total. Que leer le gusta a 1200, que corresponde al 10%. Que escuchar música corresponde a 1800 y eso a su vez corresponde al 15% de la población total. Que, espérenme, hacer deporte entonces son 1500 y corresponde al 12,5% de la población. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la información verdadera con respecto a la tabla anterior? ¿Listo? La mayoría de los jóvenes prefieren leer o hacer deporte. Si ustedes se fijan en el porcentaje, leer y hacer deporte son las más chiquitas, ¿cierto? Entonces, esta es falsa. Eso, espérenme, ubico por acá la herramienta de texto que me da Zoom para escribirla. Listo. Esta es falsa. ¿Listo? Porque la mayoría de jóvenes prefieren ver televisión o cine o escuchar música. La más chiquita es leer. La actividad que prefieren los jóvenes en mayor medida es escuchar música. Falso, porque equivale al 15%, pero hay uno mayor que es del 18,5%. Entonces esta opción es falsa. ¿Listo? Espérenme acá, yo lo cierro un segundito y continúo. Listo. Los jóvenes que prefieren leer y escuchar música son más que los que prefieren ver televisión, cine o hacer deporte. Leer y escuchar música está entre el 10 y el 15%, es decir, que también es bajo, comparado a los que les gusta ver televisión o cine. Entonces, no son más, son menos. D. Los jóvenes que prefieren leer y ver televisión o cine son aproximadamente los mismos que prefieren escuchar música y hacer deporte. Listo. Vamos a corroborarlo. Listo, ya sabemos que A y B son falsas. Los jóvenes que prefieren leer y escuchar música son más que los que prefieren ver televisión o cine o hacer deporte. Ver televisión o cine y hacer deporte son los que son más, entonces no. Esta también es falsa, la verdadera es la D. ¿Listo? Las A, B y C son falsas. A, B y C no son la opción correcta. Por ende, entonces D. Los jóvenes prefieren leer o ver televisión o cine. Son aproximadamente los mismos que prefieren escuchar música y hacer deporte. Vamos a corroborarlo. Para nosotros corroborarlo, entonces simplemente vamos a hacer una suma entre los que me indican. Me dicen que es leer y ver televisión. ¿Listo? Ver televisión y leer, entonces son 2220. ¿Listo? ¿Listo? 2220 más
1200. ¿Listo? Y me dice que eso es proporcional o más o menos igual a los 1800 que les gusta escuchar música más los 1500 que les gusta ver, hacer deporte. ¿Listo? Entonces, vamos simplemente a realizar la suma. Nos dice que son 2220 más 1200 y eso nos da 3420. Y en el otro entonces tengo que son 1800 más 1500 y eso me da 3300. No me dice que son iguales, sino me dice que son aproximados. Recordemos que un valor aproximado, el otro es un valor casi igual, pero no igual. ¿Listo? Entonces la opción más adecuada es la D. Los jóvenes prefieren leer y ver televisión o cine. Son aproximadamente la misma cantidad que los que prefieren escuchar música y hacer deporte. No difieren en mucha cantidad de encuestados. Listo, 63. El profesor Isodoro llevó a clase un prisma rectangular hecho con cubos que miden 1 centímetro por lado y lo puso sobre el escritorio antes de que los alumnos pudieran observar detenidamente. Lo tapó con un trapo tal y como se muestra en la siguiente figura. Ok, acá hay un trapito que está cubriendo esta figura. Listo, después preguntó a Pedro, Ruth, Carlos, Malena, ¿cuántos cubos de 1 centímetro por 1 centímetro formarían el prisma? ¿Listo? Entonces, la situación es la siguiente. Vamos a tener un cubo rectangular tapado por un chiro. Y ese chiro entonces me indica la cantidad que tengo de ancho, de alto y de profundo. ¿Listo? Profe, Dime. o sea, la anterior, ¿cuál es? Ay, La 62. la 62 es la D. Ah, bueno, profe, gracias. De nada. Listo. El profesor Isodoro entonces llevó su prisma rectangular, lo tapó, medio tapó con un trapo y les pregunta a los estudiantes cómo hacen para determinar cuántos cubos hay. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la manera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno tiene una idea? ¿No? ¿Ni idea? Pues debería sumar la cantidad de cubos. Listo, muy bien. Sumar la cantidad de cubos. Listo. Entonces, ¿cuántos vendrían de ancho? De ancho vendrían 6. Listo. ¿De profundo? 4. 2, 4. 4. 4. ¿Y de alto? 3. 3. Listo. ¿Y qué hacemos entonces para determinar la cuenta total? Multiplicar. Muy bien. Listo. Entonces son 6 por 4 por 4. por 3. 3. Listo. 6 por 4 por 3 nos da 72. Entonces ya sabemos la cantidad de cubos que tenemos. Malena, 72 cubos. Listo, ya sabemos la cantidad de cubos. La cantidad de cubos es de 72. 6 por 4 por 3. Simplemente multiplicamos largo por ancho por profundo y ya con eso obtenemos, recuerden que esa es la manera de obtener el volumen. Entonces ahí obtuvimos el volumen de la figura. Un herrero hace una estructura de metal con 2 tipos diferentes de círculos para formar un árbol navideño. ¿Cuál será el perímetro de cada círculo? Si sus diámetros son de 9 centímetros y 3 centímetros respectivamente, considera pi como 3,14 y toma 2 decimales. Ok, eso suena en chino, pero no lo es tanto. Nos dice que un herrero es una estructura de metal con 2 tipos diferentes de círculos para formar un árbol navideño. Entonces, ustedes me creen porque yo de dibujante tengo muy poco. ¿Qué vamos a tener entonces? Un círculo más pequeñito y un círculo más grande. Lo sé porque el diámetro me lo indica. Uno es el doble del otro, por cierto. Ah, mentira, no, es el triple del otro. Entonces voy a decir que tengo uno cuyo diámetro, recordemos que el diámetro es la medida de extremo a extremo. ¿Listo? De lado a lado. Y acá también la medida de lado a lado, entonces es el diámetro. ¿Listo? Perdón, lo silencié porque se escuchaba ruido. Listo, el diámetro de ambos. ¿Listo? Conozco ambos diámetros, recordemos diámetro a medida de lado a lado. El diámetro de uno es de 9, el diámetro del... Sí, bueno, yo pensé que era el más chiquito. El diámetro de uno es de 3 y el diámetro de otro es de 9. Listo, ahora sí. Tengo 3 y 9 centímetros respectivamente. Considero pi como 3,14 y me pregunta cuál es el perímetro de la figura. Entonces recordemos que el perímetro de las figuras geométricas planas, excepto el círculo, esto solamente como por que ustedes se acuerden cuál es cuál.
Es la suma de todos sus lados externos. ¿Listo? Lo que pasa es que como no tiene lados externos el círculo, entonces el perímetro cambia un poquito. Vamos a hacer uso de una letra irracional que se llama pi. ¿Listo? Pi entonces será similar a 3,16. ¿Listo? A 3,14. Recordemos que esto es un número infinito, es un número irracional, entonces es 3,1416 y de ahí para allá siguen en decimales infinitos. ¿Listo? Yo sé que el perímetro de esta figura, ¿listo? El perímetro de esta figura es exactamente igual a 2 por pi por el radio. ¿Listo? 2 por pi por el radio. Ese es el perímetro de mi figura. ¿Listo? Conozco cuál es conozco cuál es entonces el diámetro, pero no conozco el radio. El diámetro entonces no será una cosa más allá que la mitad del radio. Entonces acá, ya, de aquí a acá, entonces este será el radio. Y del centro a cualquier extremo, pues si está en el centro hacia cualquier extremo debe ser lo mismo.